¿Se ve bien o no? Igual prefiero ponerlo así porque prefiero ver el chat. Pero si se ve muy mal me dicen y lo pongo en presentación, ¿ya? Hoy día, la idea es que hoy día terminemos de comentar el primer capítulo de lo que es la parte ontológica o de la estructura de la naturaleza, en términos de que la idea es más o menos entender esta nomenclatura y esta propuesta principalmente de Mario Bunge, que nos permite tener más claro lo que es el mundo natural, que es el objeto de estudio de los científicos de ciencias duras, de ciencias naturales, ¿ya? En el entendido de que, al parecer, por lo menos hay sugerencias teóricas, empíricas, de que podría ser importante para, entender la ciencia como tal y incluso para enseñarla. Y ese es un poco el sentido de incorporarlo en el curso. Si bien este es un curso de epistemología, es un curso de epistemología para ustedes, para profesores en formación, ¿ya? Y por eso también les subí ese artículo, que espero que por lo menos lo miren, lo vean más o menos así en general para este jueves, porque justamente esa es una tesis de magíster, del magíster en didáctica que tenemos acá en la facultad, y que justamente está enfocado a analizar ontológicamente un concepto importante en biología y en otras ciencias, desde diferentes perspectivas, cosa que me gustaría que ustedes también hicieran en el primer trabajo, obviamente bien acotado, y la idea es que no hagan una tesis, pero que hagan el ejercicio de hacer esa reflexión, no sé, que busquen un concepto y digan, el concepto de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Un proceso, el proceso de homeostasis, un objeto, la homeostasis. O no, la homeostasis no es un objeto. ¿Qué es lo que es la homeostasis? Y uno empieza como no sé, la adaptación. ¿Qué es la adaptación? Un objeto, claro, una adaptación. Pues el proceso de adaptación. Entonces ahí uno puede ir reflexionando y dándose cuenta que de repente puede ser importante reconocer los diferentes como niveles ontológicos, conceptos ontológicos, ¿ya? Así que eso. Hoy día vamos a ver entonces el resto de lo que incluye ese capítulo, más o menos a grandes rasgos, ¿cierto? Y me gustaría empezar con la revisión de la actividad o tarea o ejercicio que le había dejado, un poco para que vayamos como practicando este análisis. ¿M? Entonces, la idea es que ustedes, en la primera, la idea es que ustedes eligieran un objeto. A lo mejor no lo dije muy claramente, por eso quedaron esos puntitos ahí. Y después que analizaran las placas tectónicas, el coronavirus, el corazón, los dinosaurios o el dinosaurio y un espíritu, ¿ya? Entonces, soy todo oídos, eh, o soy todo ojos, para ver en el chat, me vayan diciendo, ¿ya? Si quieren me dicen algunos de los que ya están, si quieren alguien me da un ejemplo de aquí de un objeto natural, donde digamos una propiedad fenoménica y cómo sería el estudio fenoménico en términos científicos, y después una transfenoménica y un estudio, o qué es lo que se estudia de eso, y un sistema en el cual estaría cada uno de estos objetos naturales, ¿ya? ¿Aló? Eso, ¿ya? Para que vayamos haciendo ese ejercicio de análisis. Profe, yo en objeto natural, en la primera, puse orejas. Orejas. Sí. Ya, pongámoslo entonces, orejas. En propiedad fenoménica puse Ya. forma redondeada. Esa es la oreja suya.
No de su perro o de su gato. No es la Orejas mía. humanas, entonces, ya. Forma redondeada, ya. Y Ya. en ¿Y qué? Diga, en propiedad transfenoménica puse, ya. contiene neuronas modificadas para captar los sonidos. Pero no sé si está bien. Espera, contiene neuronas modificadas. O células modificadas para captar los sonidos. Pero entonces ahí sería como el oído, ¿no? Porque la oreja en sí, la oreja es como el pabellón auditivo. Sí, tenía la duda con eso. Sí, Pero pero nosotros no vemos el oído. no, en anatomía no lo vieron, No. no, en fisiología en alguna parte, no han visto nunca la oreja. Ahí una vez. Sí. Orejas humanas, claro, yo creo que ahí tendría que ser el oído, porque el oído tiene, cuando uno habla de oído, como que lo divide en tres partes, la parte externa, la media y la interna. Y claro, la parte externa, pues igual yo tampoco ya me acuerdo tanto, pero me da la idea de que no tiene receptores. Y lo que sí, de lo que tú me estás describiendo, uno podría entender ya como el oído interno. Pongámosle entonces oído humano. Y ahí, forma redondeada, y ahí uno podría decir que es el estudio forma redondeada, eh, y eso es más bien de la externa. Si alguien quiere aportar, y el sistema del oído, ¿dónde estaría el oído? ¿En qué sistema? Sistema, ¿Sistema? sistema auditivo. ¿Sistema auditivo? Sí. Mm, ¿Están todos de acuerdo? ¿Alguien tiene una opinión diferente? ¿Qué sistema? Si estamos analizando el oído humano como objeto. Claro, sí. De repente podría quedar dentro del sistema nervioso más que el sistema auditivo, si es que no me queda tan claro cuál la diferencia sería entre el oído completo y el sistema auditivo, porque uno a lo mejor podría, las diferentes partes del sistema auditivo, ser objetos. Em, claro. Ahora, como les decía, un órgano o una estructura, eh, el oído en este caso podría ser parte del sistema del individuo. El individuo es un sistema dentro del cual tiene estos objetos naturales, ¿ya? Podría ser entonces sistema nervioso o el individuo, ¿m? Más que el sistema auditivo. Gracias, Javiera. ¿Alguien más que quiera entonces dar su opinión sobre el resto de los objetos naturales? Perdón. Profe, en placas tectónicas, Sí. un Ah, estudio ya, dale. tan transfenoménico sería Mm, movimiento telúrico, por así decirlo, pero cómo uno lo mide, ¿no es cierto? Como un sismógrafo para medir ese Claro, movimiento. eh, claro, con un sismógrafo uno puede medir entonces los temblores. Sismógrafo, me imagino que la intensidad y otras cosas. El estudio de la intensidad, no sé, del epicentro, uno no lo puede determinar así como con sus propios sentidos, o sea, el ojo. Yo creo que no, tiene que tener un... Ya, y una propiedad transfenoménica entonces de las placas tectónicas, porque sería el estudio, pero una propiedad, ¿cuál sería? Aló.
Ya su... Profe, Dígame. no, que en el chat dice capa rígida. No sé si Sí, esto lo está leyendo. estoy viendo el chat, sí. Estaba viendo ahí que Catalina dice capa rígida. Ya. Entonces podría ser rigidez, podría ser su movilidad, pues, se mueve, nosotros no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué propiedad fenoménica podrían tener las placas tectónicas? Si es que tienen. Ahí tendríamos que ponernos de acuerdo. ¿Mm? ¿Qué propiedad fenoménica? ¿Pueden ser las fallas geográficas? Las fallas. Nicolás. Las fallas, ya. Sí, podría ser. Convergentes o divergentes, ya muy bien. Pero eso es transfenoménico, ¿no? Convergentes, divergentes, buenagentes. Claro, y las capas están superpuestas. Las fallas, ¿qué más? Puede ser las vibraciones que genera, que eso uno lo siente, pero en sí no puede decir qué tan alto es o Eh, qué. Eso sería como la claro, sensación de yo movimiento. claro, ¿cierto? Los temblores en sí, a lo mejor, el movimiento, porque uno lo puede sentir, ¿cierto? Eh, y uno puede estudiar eso también, ¿cierto? El fenómeno mismo, los fenómenos asociados podrían ser tanto los temblores como la formación de cordillera, eh, la presencia o no de cierto fenómeno, ¿m? El volcanismo eh, y, y el estudio de eso. ¿Qué estudio fenoménico se puede hacer de las placas tectónicas? Estudio de propiedades fenoménicas. ¿M? El tipo de roca que las compone, Eh, porque eso como que se ve. Los geólogos se supone que hacen eso. mm, pero de las placas mismas me da la idea que no, si es que pensamos que las placas tectónicas son las... Claro, ahí me queda la duda si uno habla de placas tectónicas de la parte de la litosfera también, po. La Sí, parte depende de externa, la profundidad, porque claro. yo busqué dónde estaban y están Mm, en la litosfera y ya. eso puede ser como entre 15 metros en adelante, entonces igual hay algunas placas Podrían que llegar están a... superficiales. Claro. Ya. La composición entonces de la parte superficial. ¿Qué más? Las limitaciones, porque hay como la placa de Nazca, por ahí las diferencian, por así decirlo, pero no Como sé tú bien. dices, como los bordes, Los bordes, las bordes. Mm. Pero algo más simple incluso. ¿Qué estudios puedo hacer yo de los terremotos que sea fenoménico, por ejemplo? Los daños sería como la escala de Richter, escala de Mercalli, no sé Los cuál de las dos daños es, los daños que causan. y algo más simple todavía. si hay o no un terremoto. El lugar, pues. Mm, Eso es fenoménico. Yo simplemente podría... El registro de dónde ocurre, obviamente cuando ya me meto a la intensidad, bueno, eso ya lo estoy midiendo transfenoménicamente, pero el que yo sepa dónde ocurren esos fenómenos. Y, por ejemplo, hay estudios que son históricos. Y como ahí también, ahí bien dice la Javiera, uno puede ver los daños, puede ver como la evidencia de los movimientos, ¿cierto? Que de repente se mueven, hay como desplazamientos de
no sé, pues como que se quiebra, ¿cierto? Se generan rupturas y uno puede verla, evidentemente, no sé, los más grandes sobre todo. Uno dice, oye, se levantó, no sé, 2 metros o 1 metro o tantos centímetros. Entonces uno puede hacer un estudio histórico de estos fenómenos. Po. Y ese estudio histórico es principalmente estudiar las propiedades fenoménicas o los, digamos, las consecuencias o las evidencias visibles. Po. ¿Mm? Lugares y la temporalidad. Ya. ¿Y en qué sistema están las placas tectónicas? Bueno, yo diría que la sismología, yo creo que están los dos, la sismología. Y quizás más más en las transfenoménicas, un estudio más transfenoménico. No me acuerdo cómo se llama el estudio histórico, pero de hecho aquí en la PUCB hay un profe, un académico súper reconocido en la Facultad de Ciencias del Mar, creo y que él hace estudios históricos de los terremotos. Yo en sistema puse capas de la Tierra. Ya, capas de la Tierra. Pues la Tierra misma, en sí, ¿cierto? Ya. Algo más, no sé si quieran hacerlos todos, pero o alguno que quieran ustedes preguntar, que tienen a lo mejor dudas. Yo tengo dudas Sí, ¿de cuál? con el del coronavirus. Es Con el del que coronavirus. sí, Ya. en el estudio fenoménico Mm. no sabía qué poner y puse enfermedad, pero es porque técnicamente uno no ve el virus, uno ve lo que causa, los síntomas, y no sé si está bien. Muy bien está la duda, pues, Javiera. ¿Alguien quiere o puede aclarar la duda, Javiera? ¿Qué creen ustedes? Finalmente, ¿un virus tiene propiedades fenoménicas? ¿O son todas propiedades transfenoménicas? Se supone que sí deberían, pero igual hay que usar un instrumento muy detallado, entonces yo creo que ahí es la confusión, igual yo estaba confuso con eso, porque se supone que por morfología los virus son distintos, porque hay coronavirus, hay Ujú. bacteriófagos, y ahí son distintos solo a la vista, pero el instrumento para poder verlos es muy, no sé, Claro, claro. es muy como Finalmente, transfenoménico. claro, no. Finalmente, así como ver su morfología, eso es transfenoménico. Yo creo que la duda es la que tenía la Javiera, si es que podemos tomar en cuenta como que los síntomas que nos producen, por ejemplo, como una propiedad fenoménica del virus, porque finalmente lo provoca el virus. Si yo no me enfermo de ese virus, no tengo esos como síntomas. ¿Qué creen los demás? ¿Hay alguien ahí más? ¿Alguien más? Pero eso no se detalla como respuesta del sistema inmune, ¿no? Como respuesta de los pederos, dices tú. Claro. Porque a Mm, mí también me causa la duda si, por ejemplo, colocar los síntomas o mm, directamente no hay a la vista. mm. Eh, o sea, los síntomas yo diría que sí son observables, no todos, pero porque de hecho exactamente si me sube la temperatura, eso tengo que medirlo transfenoménicamente, pero yo puedo tomármela así, si oh, estoy caliente, loco. O uno puede toser y se da cuenta. Eh, claro. Chico, es que igual en el libro decía que la temperatura era transfenoménico, Sí, pues, entonces ese la sería un... temperatura exacta es transfenoménica, po. pero, pero el toser es fenoménico. Pero, profe, tengo una duda. Dígame. El toser igual es como un síntoma transversal en muchas enfermedades. Entonces, Ujú. igual, por ejemplo, el toser a mí no me dice efectivamente que alguien tenga coronavirus. Ya.
igual yo lo podría considerar o no, por ejemplo. Sí, pues, o sea, es que en eso estamos, viendo la duda que tenía Javiera. Ahora, podríamos dejar entonces que la enfermedad no es una propiedad fenoménica del virus. Y por lo tanto, el virus solo tiene propiedades transfenoménicas. De hecho, como lo describe en el libro Waldo, el profesor Waldo, uno podría decir que, claro, que de hecho nunca, hasta que no se inventaron los microscopios, no tuvimos certeza de que existían justamente los microorganismos. Por lo tanto, por definición, un microorganismo es transfenoménico. Ahora, claro, igual está la duda, porque si fuera por eso, a lo mejor las placas tectónicas, a lo mejor tampoco son. O sí, sí, igual el terremoto es de ella, no es, no es, no es, no es, no es el nuestro, no es del espectador del fenómeno, sino que es producto de ellas. Sí, está bien, pues. Yo creo que es más, Javiera, respondiendo tu pregunta aquí eh, junto a tus compañeros, yo creo que es más transfenoménico la descripción que uno puede hacer del virus. Eh, Ahora, yo diría que igual uno puede hacer estudios fenoménicos, aunque no sé si de propiedades fenoménicas. Debería poder, ¿o no? Porque cuando yo describo, por ejemplo, cuántos son los contagiados en Chile, ¿eso igual es un estudio transfenoménico o es fenoménico? ¿Qué dicen ustedes? Mm, ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien ahí o no? Es interesante porque, por ejemplo, Waldo dice en su libro que la mayoría de las cosas finalmente que estudia la ciencia son estudios transfenoménicos. Y habría que ponerse a pensar si es verdad, po. Todo lo que se estudia de la enfermedad del COVID-19, ¿todo es transfenoménico? Mm, no sé, la diferencia entre los países, en términos de contagiados, en términos de muertos, ¿todo finalmente es transfenoménico porque viene de una medición transfenoménica? ¿O uno podría decir que son estudios fenoménicos porque estudian finalmente cosas visibles, como que es que finalmente me muera? Obviamente estoy detectándolo transfenoménicamente que la muerte fue causada por el virus. ¿Qué les parece? ¿O está muy filosófico? ¿Están ahí o no? Porque Javiera tiene la duda y a mí también me queda la duda. No, la duda no tanto de que todo es transfenoménico. Me da la idea de que un virus, uno podría decir que todas sus propiedades son transfenoménicas. Pero el estudio puede llegar a ser fenoménico de acuerdo a lo mejor a las consecuencias que provoca él en su hospedero. ¿O ustedes creen que no? Esa es la Es duda. que, profe, incluso si hablamos de consecuencias, Mm, volvemos a la pregunta si, o sea, volvemos aquí donde dice enfermedad mm, y si ponemos las consecuencias como el número de contagiados, es mm. igual, no es como un fenómeno visible como para decir que es una propiedad fenoménica. Tú dices que el número de enfermos no es visible. Es que si no fuera por estudio no sabríamos que están enfermos por coronavirus, Ah, porque la igual forma los de, síntomas que tiene son relativamente comunes, pero igual específicos del la COVID. forma de, la forma de detectarlo finalmente es transfenoménica. Claro, Mm. Ahora, o sea, si yo empiezo ahora a toser seco y empiezo a doler la cabeza, igual me da la idea de que yo voy a pensar que tengo coronavirus.
independiente que me hagan el PCR al tiro o no. También depende del contexto, un poco. Hoy en día aquí casi no hay ninguna otra enfermedad circulando, ningún otro agente, por ejemplo, de enfermedades respiratorias. Casi no hay. Mm. Eh, bueno, dejémoslo entonces de que finalmente tiene solamente propiedades transfenoménicas y para ir haciéndolo más corto y avanzar, digamos que tiene ciertas sus características, su ARN, proteína, y entonces a lo mejor otras cosas, características también son transfenoménicas. Sistema en el cual uno lo puede incorporar podría ser la célula, aunque uno ahí también quedaría como la duda. Ya, el corazón es un poco más fácil, ¿cierto? Aunque, ojo, ¿qué cosa fenoménica uno podría describir del corazón? ¿Hay algo, no? Lo transfenoménico, ¿cierto? Sus 4 cámaras, etcétera. Es lo que no vemos. ¿Y hay algo fenoménico del corazón? ¿El color que tiene? ¿El color? Mm, ya, una vez que usted abrió a la persona, dice usted. Sí. Chuta, pero igual complicado. Eh, yo diría que no es tan fenoménico si tengo que tener un finado para... De hecho, es una de las cosas por las cuales no supimos bien cómo funcionaba hasta como 1500, 1600. Imagínate, no era tan fácil ver el color. Pero claro, una vez que uno ya lo tiene así sacado, así el corazón, así, claro, uno podría verle ciertas características. Pero otra que podamos ver en vida, mm, ninguna. Los latidos, dice Javiera, muy bien. Podría ser cierto el pulso. Mm. La presión arterial, podría ser. La presión arterial. Debe de ser transfenoménica, ¿o no? Muy bien, pues, por supuesto. Pregunta capciosa del profesor. Muy bien, siempre atento. Ya, y el espíritu, se los dejo de tarea. No, po, los espíritus dentro de la ciencia no son objetos naturales, ya, materiales. Por ahora, a lo mejor en unos años más, vamos a ver que sí. Y los dinosaurios, yo creo que también es complejo determinarlo. Eh, pero deberíamos, claro, hay cosas que son fenoménicas, porque son así como evidentes. No sé, las huellas de dinosaurio que uno puede ver son fenoménicos. Pero claro, el estudio de su datación, por ejemplo, es transfenoménico. ¿Ya? Lo mismo, el lugar donde encuentro el fósil es fenoménico. Y uno sabe que, no sé, en Chile, para ver un fósil, pucha, parece que es más fácil ir a verlo a la zona austral, ¿cierto? Punta Arenas, incluso la Antártida, la zona como de Aysén, ahí ya. Bueno, y también en el desierto de Atacama. Eh, es interesante porque finalmente uno se da cuenta que la ciencia, mucho de lo que estudia es transfenoménico. Eh, pero yo no estoy tan de acuerdo con Waldo en términos de que sea como la mayoría. Yo creo que todo depende del área en que uno trabaje. Yo como ecólogo casi siempre estudio cosas fenoménicas. eh, o de repente, bueno, uno también se autoconvence que son fenoménicas. ¿Ya? Bueno, ahí hay algunas cosas que yo les decía. Podemos no estar de acuerdo en algunas. Eh, Profe, yo también tenía esa duda si era fenoménico o no. Dígame, y aquí hagamos esta otra, la otra eh, actividad. tengo una duda con
con el tema de los dinosaurios. Es que Ya. en el texto decía que sistemas son Ujú. los objetos que interaccionan formando nuevas propiedades y perdiendo otras. Ajá. Entonces, yo en sistema puse mesozoico, porque los dinosaurios vivieron, según lo que busqué en Google, en el Mesozoico, y según yo sí son un sistema porque esa época tenía ciertas propiedades y las otras épocas no las tienen. Pero ¿está bien que una era sea un sistema? De repente más que la era puede ser el ambiente que había en esa era. Pero lo que está bien es que tú trates de buscar el sistema en el cual, por así decirlo, interaccionó y vivió el objeto, y no decir como que el sistema, por ejemplo, no sé, el lugar donde encontraste el fósil. Mm, aunque en el fondo también podría serlo si es que tomamos el fósil como lo que es, que a lo mejor es roca, ¿cierto? También podríamos buscar que... Pero claro, ahí se pone más complejo. Yo creo que está bien, yo creo que está bien en términos de buscar el paleoambiente donde fue la función o estuvo interaccionando ese objeto. ¿Mm? Ya, gracias. Y entonces, de acuerdo a las mismas propiedades, tenemos aquí a estos mamíferos. ¿Alguna semejanza y alguna diferencia? Para después pasar al resto, que ya nos quedan como 20 minutos, 15 minutos. Y quiero pasar a lo demás también. Una diferencia y una semejanza. No es lo mismo tener un perro que tener un gato. Todos son cuadrúpedos. Todos son cuadrúpedos, muy bien. Todos son mamíferos, además. Todos tienen pelo, ¿ya? Todos tienen dos orejas, etcétera. ¿Y alguna diferencia, por ejemplo, entre los cánidos y los félidos? O incluso también uno podría hacer diferencia entre los domésticos y los silvestres, ¿cierto? La lengua, La lengua, ¿en serio? ¿Cuál es la diferencia? que los félidos es queratinizada. Tiene como estos Ah, pelitos. mira. Muy bien. Eso no lo sabía, no me acordaba. Me acordaba, por ejemplo, la dentición es diferente, ¿cierto? Las costumbres también, en general, la mayoría de los cánidos son más gregarios y casi sí, todos los felinos son solitarios. ¿Mm? Mientras que, no sé, pues tenemos, los zorros también son bien solitarios, pero no sé, pues hay otros, los lobos, los coyotes, no sé, estos perros que hay en África, son gregarios, ¿ya? Eso, ahí tengo algunas. ¿Ya? Similitudes transfenoméricas, diferencias fenoménicas. Sistemas. Los domésticos podrían estar en una familia y eso podría ser su sistema. ¿Ya? Ahí se me desconfigura todo. Y mientras que los otros, uno puede encontrar un sistema en sus hábitats, ¿cierto? Sistema en un ecosistema cordillerano, el zorro en un bosque valdiviano, etcétera. Y ahí las propiedades que emergen y que se pierden están relacionadas con las características que van teniendo los sistemas en los que ellos están, ¿ya? Y entonces, para avanzar un poco en lo que nos falta por revisar del capítulo, bueno, ahí tenía como el último ejemplo, dependiendo del sistema del cual formen parte, pueden emerger o desaparecer propiedades. Aquí una típica gaviota de Franklin, que deben estar ya por llegar en septiembre. Eh, Cuando es individuo tiene ciertas características y cuando es una población, ahí como lo podemos ver, tiene otras características. Algunas de estas se pierden. La de ella como individuo, cuando yo analizo la población de gaviotas, ya no tiene, no sé, la población en sí no se alimenta. La población puede crecer exponencialmente, puede tener una tasa
de natalidad, de mortalidad, tiene ciertas propiedades, la población de gaviotas de Franklin. Ahora, hay otras que permanecen, si es que yo analizo, por ejemplo, que esta especie, como especie, tiene la capacidad de migrar. Bueno, puede migrar gran parte de la población, por ejemplo, en general, todas las aves migratorias, casi el 100% de la población migra, de repente se quedan unos pocos juveniles en las diferentes partes, pero en general toda la población migra, por lo tanto, tanto el individuo como la población, uno puede decir que migra, tiene esa propiedad de migrar, pero otras son propiedades propias del individuo y otras son propiedades propias de la población, ¿ya? Eso, como ejemplo. Los patrones naturales, también hay una parte de patrones naturales que después la vamos a como retomar en la parte donde hay un capítulo del libro que habla de datos e ideas, que algunas cosas en ciencia son datos y otras cosas son ideas. Y ahí vamos a filosofar un rato. Y los patrones, yo justamente he tenido una actividad para ver si tenemos un patrón aquí en el... ¿Cuántos somos? 14. ¿Me pueden decir cuánto miden en un rango? Sería muy intrusivo, mucho pedirles para ver si tenemos un patrón. ¿Me lo pueden ir? 72, ¿Ah? 1,72. 1,72. Entonces lo ponemos aquí. 1,59. Lo ponemos acá. 1,74. Pero sin la realidad. No, sí. 1,53. 1,53 acá. ¿Quién más? 1,83. 1,83. ¿En serio? Qué bien, qué alto. 1,64. ¿Quién dijo? Javiera Villarroel. Pero ya me lo escribió acá. Ya, 1,64. Espera, es que no quiero perderme. El Nicolás no lo puso, ¿sí? Camila no la he puesto. 1,62. Acá. ¿Quién más No, me profe, falta? creo que ahí marcó el José. Al José. ¿Y entonces quién me falta? El Nicolás. Sí, ¿Sí? es que José dijo 1,74 y lo puso de 1,72 y 1,75. Ya, pero tengo dos puestos ahora. ¿Y quién es el otro? El Hugo. O sea, hay otro más. Acá. Christopher no lo he puesto, entonces, porque es 1,79 y no tengo a nadie acá. ¿Ya? ¿Quién más? Pueden ponerlo ahí en el chat. 1, 2, aquí tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Faltan 5. Estoy cerca del 68. Ya dejémoslo cerca del 68. Ya, en serio. Ya. ¿Alguien más? Nos faltan compañeros. Estamos tratando de ver si hay un patrón, una regularidad. Al parecer no hay mucho porque ahí está súper disperso. ¿Se fijan? Hay como uno de cada uno casi. 1,67. Ya, aquí. ¿Qué más? ¿Alguien más que esté para el lado de más chiquitito o de más grandecito o de más intermedio? Ajá. Ya. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece que falta solo uno. O a lo mejor yo estoy muy repetido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parece que son esos nomás. ¿Alguien más? Nadie más. Miren. Y yo estoy como en 1,80, ¿no? Yo estoy como en este. Me pongo yo, pues. Yo también valgo.
Ahí estoy. ¿Ustedes ven algún patrón? ¿Ven algún patrón? ¿O no ven algún patrón? Yo vi un patrón, pero tiene que ver con la diferencia entre los sexos. Ah, mira qué bien. ¿Cuál sería ese patrón? Porque los hombres comienzan más o menos en el 1,68. Ya, mira qué bien. Ya, a ver qué. Mira qué buena. A ver, hagámoslo así, pues. A ver. ¿Quiénes de aquí son niñas y quiénes de aquí son niños? Yo soy niño en general, ¿cierto? Yo me puse aquí, parece. A ver, ahí. Toin. Aquí este también era. Aquí también. Díganme los chiquillos que cuánto medían, a ver. Un patrón. ¿Quién más? Había un compañero que estaba aquí, ¿no? Había uno que estaba aquí, me acuerdo. Pongámoslo acá. Tum. Y de acá eran todos. A ver, veámoslo acá, po. Claro, Víctor estaba aquí. Christopher 1,79. Ahí estaba. Nicolás 1,72. Todos los hombres eran. Todos los que están entre 1,72 y 1,75 son hombres. Sí, profe, creo que sí. Parece Era Lugo, el que José y yo. sí, parece que sí. ¿Eh? Y ahí. ¡Wow! Es un patrón que lo descubrió Javiera. Excelente. Qué buena científica es. Los científicos andan buscando siempre patrones, Javiera. Aunque uno no lo quiera. Yo creo que cualquiera en realidad. Como que nuestro cerebro anda buscando patrones. ¿Y está bien así o no? Ustedes son cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, seis. Y las chiquillas eran Allison y Camila, unos 66, 22. Ahí, claro. Mm, tan. Además son todas niñas, yo diría, ¿no? Son todas mujeres. Ahí. Oh, miren qué bonito el patrón. Aunque éramos menos. Em, si hubiéramos sido 20, a lo mejor además habríamos visto de que además el otro patrón que yo veía es que hay mayor frecuencia entre 1,64 y 1,75. ¿Te fijas? Y hay menos frecuencia hacia los extremos. Pero además está este patrón tan bonito de género. Eh, ¿No entendías la tabla? Es una tabla de frecuencia nomás. Con aquí está el rango y aquí uno va poniendo así la presencia de cada uno. ¿Ya? Eso es para mostrarles que hay un patrón. Y ahí tenemos, claro, aquí muy bien lo que podrían ustedes darse cuenta que aquí son solo mujeres, ¿se fijan o no? Para justamente sacar esta diferencia de género que existe. Pero incluso en las mujeres se corre un poquito, y dependiendo también del origen o de la zona geográfica. Pero sí, pues hay menos gente grande, menos gente pequeñita y más gente promedio, ¿ya? Eso es un patrón. Pero me gustó mucho esto de encontrar el patrón además de género, ¿ya? Em, Porque esas son regularidades fenoménicas finalmente. Los patrones son regularidades fenoménicas. Bueno, obviamente si uno está estudiando células y de repente encuentra un patrón de que hay ciertas células que son así acá, bueno, también es transfenoménico. Pero muchos de los patrones son de la observación del mundo natural a través de nuestros sentidos, ¿ya? Y bueno, y lo último que nos faltaba son los procesos y los estados, que justamente también son interesantes en términos de categoría ontológica, ¿ya? Eh, Mira, aquí me faltó la M. En el estado enfermo, ¿cuál vendría siendo el proceso? ¿Mm? Mejorarse. Mm, eh, claro, pero también yo creo que desde que te enfermaste,
claro, el proceso es como desde que te enfermaste hasta que te mejoraste, ¿cierto? O por lo menos tu estado de salud o el cambio el devenir de la enfermedad. En algún momento estuviste enfermo, en otro momento estuviste sano y el proceso, claro, sí, podría ser el proceso de recuperación, pero eso yo creo que es un pedacito del proceso completo que de repente en la enfermedad. Y acá el proceso, por ejemplo, de envejecimiento, ¿va? No me... Se supone que lo tenía aquí. El proceso aquí es de envejecimiento. ¿Y cuál podría ser un estado dentro de ese proceso? La ¿La juventud, edad? algo Ya, así. muy bien, ¿cierto? La edad, cierto rango de edad, la juventud de ustedes, o la niñez, po, o la adultez, la tercera edad, la viejitud, ¿ya? Entonces, eso ahí tenemos estos diferentes conceptos o categorías ontológicas de los... Finalmente, como dice aquí, un estado es una sumatoria de propiedades. Varias propiedades en un momento dado tienen cierta como característica y eso es nuestro estado, ¿cierto? Por ejemplo, la propiedad de la temperatura, cuando yo estoy enfermo, por ejemplo, aumenta, mientras que cuando estoy sano tiene otra, otro valor, otra característica, ¿ya? Entonces, ciertas propiedades se juntan y generan o describen un estado. Y bueno, y los procesos son justamente cambios progresivos de estado nomás, ¿ya? Profe, Dígame. entonces, hablando como con temas biológicos, Mm, la mitosis sería mm, un proceso y, por ejemplo, la metafase, la telofase sería un estado. muy bien, Javiera. ¿Están todos de acuerdo? La mitosis podría ser entonces un proceso y cada una de sus etapas un estado. Ujú. Y tenemos entonces también una metamorfosis, que podría ser un proceso, y cada uno de justamente los diferentes como estados, o sí, estados, huevo, larva, pupa, también son estados, todos como etapas, ¿cierto? Acá yo saqué algunas definiciones del mismo libro, ¿cierto? Estado febril, estado de plasma, dentro de lo que son diferencias en la- en los objetos materiales. Ahora, yo creo que lo de la mitosis es súper interesante, justamente para mostrar un ejemplo. Miren, gracias Javiera, no es que estuviéramos así como coordinados, ¿ah? No, nada que ver. Pero miren, el ciclo celular yo también podría verlo como un proceso. Y dentro del cual yo podría así a grandes rasgos decir que como que tiene cuatro estados. Y uno sería como el estado de mitosis. ¿Mm? ¿Se entiende, no? Eh, a eso quiero llegar en que finalmente, dependiendo del nivel en que yo esté analizando, de repente puedo encontrar que un estado también es un proceso, porque a lo mejor en un estudio más macro yo lo veo solo como un estado, como ciertas características, ciertas propiedades que están ahí en un momento, pero si me meto un poquito más hacia el fondo o internamente, me doy cuenta que ese estado también tiene cierta dinámica y también en algún momento incluso hay cambios en las propiedades. A lo mejor cambios que cuando estaba mirando así como grandes rasgos en el microscopio no me di cuenta, pero no sé, con una tinción no me di cuenta y veía solo dos estados. Entonces la mitosis, como muy bien dice la Javiera, podría ser un proceso, pero también podría ser un estado dependiendo de si yo lo veo más macro aún. ¿Mm? Eh, Depende del nivel que lo mire, ¿ya?
Aquí está, claro, aquí también hay diferentes procesos de envejecimiento, erosión, desintegración, etcétera, ¿ya? Y proceso del ciclo celular. Y dentro, como muy bien decía entonces, está la duda si son estados o procesos. A veces son ambas cosas, a veces no, pues a veces son solo una cosa. Eh, la mitosis puede ser un estado del ciclo celular, pero también podría ser un proceso en el cual reconocemos las etapas como también estados, ¿ya? Eso, ahí tenemos algunos ejemplos. Planeta, sistema, estado sólido, proceso, traslación. Hay diferentes como, no necesariamente el proceso está relacionado directamente con el estado, ¿cierto? Hay algunos estados, una cosa es mi proceso de envejecimiento y otro mi estado de enfermo, no tienen que ver uno con el otro. Eh, y la idea es que ahí si quieren, si quieren practicar, ahí pueden ver entonces diferentes objetos naturales o objetos materiales en general. Ahí pueden tener una propiedad, un estado 1, un estado 2 y un proceso relacionado. Eso es otra cosa, que uno pueda reconocer un proceso que tiene más de un estado, por lo menos uno o dos. Vean si pueden encontrar un proceso que tenga dos estados para esto y para esto. ¿Ya? Eh, igual, ya, si necesitan hacerlo, háganlo. No es tarea ni nada por el estilo. Ahora, este también, si necesitan hacerlo, háganlo. Y si tienen duda, me preguntan. ¿Ya? Que es como esto que vemos aquí. ¿Qué objeto podría ser? ¿Qué objeto están viendo aquí ustedes? Dependiendo del objeto que vean, van a tener un sistema en el cual está ese objeto y pueden reconocer alguna propiedad que desaparece del objeto en el sistema y alguna propiedad que emerge en el sistema. Ahí también se los dejo de tarea. Aquí hay unas definiciones que simplemente yo recopilé del capítulo. Y esto es lo que veríamos ya el jueves, que es un poco este análisis de nivel ontológico que me gustaría que hicieran en el próximo trabajo. Ya, en el aula ya subí un PPT donde viene la pauta y un ejemplo de trabajo, ¿ya? El trabajo estaba calendarizado como para presentarlo la próxima semana, pero yo creo que es un poco luego. Entonces, mi idea, mi propuesta, no sé si les parece, es que lo dejemos el trabajo para la primera, no, para la segunda semana. Por aquí tenía yo el calendario. Mi propuesta es que dejemos el trabajo para la segunda semana de septiembre. Y a mí igual me gustaría que el trabajo no lo, como que lo hicieran, ojalá en pareja, ojalá máximo de a tres. Entonces no sé si podemos presentarlo, porque uno, en general, hasta ustedes, en general el curso nunca tenía más de 15 personas y por otro lado teníamos 1 hora y media, no 1 hora 10. Entonces, conversémoslo el jueves para ver cuál es la mejor forma de presentar ese trabajo. Yo propondría entonces que luego de que terminemos de revisar lo ontológico o la ontología el próximo jueves, que a lo mejor el día martes siguiente se haga una sesión como de como de preguntas de cómo se, o sea, que ojalá traigan algo del trabajo, como, no sé, pues, la idea. Profe, queremos hacer el sistema nervioso, o queremos hacer la neurona, o queremos hacer el impulso nervioso, o queremos hacer la circulación, o queremos hacer el corazón, o queremos hacer... Pueden tomar cualquiera de esos y ojalá de este martes al otro, o sea, la próxima semana, me traigan esa idea y a lo mejor una propuesta. Y que a lo mejor después me lo envíen nomás el PPT. Pero veámoslo, ¿ya? Se los dejo para que ustedes también lo piensen, que es lo que les parece mejor, ¿ya? Pero de todas maneras, la próxima semana no hay entrega, porque me parecía que era muy luego. Porque todavía estamos viendo lo ontológico, ¿ya? Eso sería. Si hay alguna duda,
me dicen.